Vamos a analizar esto con lujo de detalles. Hay muchas instituciones religiosas que creen lo mismo. Precisamente en la profecía de las 70 semanas, vimos que la semana número 70, la semana número 70, la sacan de contexto y la ponen para el fin del mundo, titulando esa semana como los 7 años de tribulación. Y casi todo el mundo cree lo mismo. ¿Por qué el diablo hizo eso? Porque si deja que la gente entienda exactamente como los adventistas entendemos la profecía de los 2300 días y las 70 semanas, el pueblo judío va a entender completamente de que Jesús es el Mesías. ¿Y al diablo qué? No le conviene. El otro factor es que sacando esos 7 años y poniéndolos como 7 años de tribulación, ha engañado al mundo religioso. Tanto los judíos como el mundo religioso está en tremenda confusión. Entonces ellos dicen que en ese periodo de 7 años de tribulación, antes de que empiece, vendrá el Mesías. ¿Saben qué va a pasar? Cuando Lucifer no pueda engañar más por el catolicismo, por el protestantismo apóstata y por el espiritismo, el mismo Satanás se va a personificar como Cristo venido a la tierra. ¿Y qué van a decir los judíos? El Mesías. Tanto tiempo esperando. El diablo ha preparado un engaño, pero muy sutil y muy astuto. Porque el diablo te puede engañar aún con la Biblia en la mano. Por eso la palabra de Dios dice: hijitos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos ministros han salido por la tierra. Esta es una lucha entre Cristo y Satanás. El campo de batalla es tu mente, tu corazón. Pero el diablo no puede controlar tu mente a menos que tú le entregues. Dios te muestra la verdad con lujo de detalle, simple, llana, sencilla. Vamos a entrar ahora en estos momentos a estudiar acerca de las vacaciones del diablo, el milenio. El milenio, el juicio de los impíos y el juicio final. El juicio en sus 3 fases. Fase número 1, antes de la venida de Jesús. En estos momentos estamos ¿qué? Bajo juicio. Es necesario que el juicio empiece por la casa desde el 22 de octubre del año 1844. En esa fecha, ¿qué pasó? El santuario iba a ser ¿qué? Purificado. ¿Qué santuario? El santuario del cielo. El santuario de la tierra estaba destruido. Es ahí cuando termina la profecía más larga de las Escrituras. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué pasaba en el santuario terrenal? El sumo sacerdote, que entraba al lugar santo todo el año, una vez al año pasaba del lugar santo, ¿a qué lugar? Al lugar santísimo, para purificar el santuario, para limpiar el santuario, porque se había contaminado espiritualmente con todos los pecados y la sangre que habían entrado de animales y machos cabríos al lugar santo. Usted sabe que en el altar del incienso se quemaba ¿qué? La sangre. El santuario terrenal es símbolo del santuario celestial. Entonces, una vez al año sonaban las trompetas anunciando que el juicio se acercaba.
Los judíos le llaman el Yom Kippur. El pueblo oraba y ayunaba por 3 días. El sumo sacerdote se ponía sus vestiduras de gala, con el efud, 12 piedras, el turín y el tumín, la túnica de lino blanco, con campanillas y granadas, hacía 2 sacrificios por el primero, y luego se amarraba una soga. Una soga. La soga quedaba en el atrio, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con el tazón de sangre del macho cabrío, que se iba a purificar el santuario, y con el incensario. Y entraba hasta el lugar santísimo. Los 24 asistentes venían y estaban alrededor del santuario. El pueblo alrededor del santuario. El sumo sacerdote entraba y cada vez que caminaba, ¿qué pasaba? Sonaban las campanillas. Se oía que estaba ahí, que estaba vivo. Si las campanillas no sonaban, el sacerdote estaba muerto. Estaba en pecado. Por eso es que el sumo sacerdote tenía que hacer 2 sacrificios por él antes de entrar ahí. Ese es el famoso Yom Kippur, el día de la expiación o purificación del santuario. Aquí se hacía una vez al año. En la profecía de los 2300 días tenía que pasar un lapso de 2300 años para purificar el santuario celestial. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Empezó el juicio por los muertos en el cielo. Cuando termine el juicio de los muertos, no impíos, desde Abel, que fue el primero que murió, o desde Adán, podría ser, siguiendo el origen humano, hasta el último que haya muerto en la bienaventurada esperanza de Jesús, está siendo juzgado. Si es digno de heredar la vida eterna o no. Cuando termine el juicio de los muertos, empezará el juicio de los vivos. Entraremos al tiempo de angustia ya sellados para vida eterna. Porque cuando empiece el tiempo de angustia, la gracia va a terminar primero para los adventistas del 7º día. Y van a empezar a caer plagas por todas partes. Y todavía la gracia no ha terminado. Ahora, cuando caiga la primera plaga de las 7 postreras plagas, entonces debemos entender que la gracia terminó. Pero antes de eso la tierra va a ser sacudida con terremotos, con temblores, con tornados, con inundaciones, con caída de asteroides, muchas cosas que van a suceder. Viene angustia que no ha habido desde que ha habido gente sobre la tierra. Pero tú, dice la palabra, no temas. Tu pan y tus aguas no te faltarán. Por eso hay que hacer pacto con Dios hoy. Porque va a llegar el momento. Esta fase 1 empezó el 22 de octubre del año 1844. El juicio que está en vigencia en estos momentos. Hasta la venida de Jesús. Este es el juicio investigador, previo al advenimiento del Señor Jesús. Fase 2, durante el milenio, este es el juicio de los impíos. En el milenio, cuando el milenio empiece, el milenio va a empezar con la segunda venida de Jesús. Los santos en Cristo Jesús resucitarán. Los que estemos vivos haciendo la voluntad de Cristo seremos transformados y seremos llevados al cielo por 1000 años. ¿A qué vamos a ir al cielo? ¿No sabéis que los santos van a juzgar a los ángeles? ¿A qué ángeles? A los ángeles impíos. ¿No sabéis que los santos van a juzgar al mundo? Y todo esto lo vamos a probar con lujo de detalle. Este es el juicio de los impíos que se hará en el milenio en el cielo, fase 3. Al fin de los 1000 años viene el juicio ejecutivo.
la paga. ¿Cuál es la paga? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Muerte eterna. Oigan, este es un tema tremendo, que hasta a mí se me paran los pelos cuando lo predico. Porque sinceramente es verdad. Todo lo que estoy diciendo aquí es verdad presente. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Por dónde, señores? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Dios es muy sabio. Dios enjuicia primero a la iglesia. Y si los de la iglesia, guardando los mandamientos, guardando el sábado, dando los diezmos, dando ofrendas, obedeciendo a Dios, viviendo una vida santa, con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío? Automáticamente está juzgado ya. Pero Dios quiere que quede claro todo. Todos los que salgan victoriosos de este juicio van a enjuiciar, juzgar a Satanás. Para que quede claro en el universo que Dios es ¿qué? Que Dios es justo. La Biblia afirma que este mundo llegará a su fin. Hemos tenido 2 guerras mundiales con una devastación de vida sin precedentes. La guerra de las Malvinas, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la tormenta del desierto, la guerra del Golfo Pérsico. Y hay amenazas nucleares por todas partes. Corea está haciendo planes, Norcorea, para lanzar sus misiles. Tiene misiles intercontinentales que ya los ha lanzado, han pasado sobre Japón, pero tiene cabezas nucleares. Y se para ante los grandes y él no tienta. Hagan negociaciones conmigo que no me pueden ignorar. Está armado hasta los dientes. Israel tiene la bomba atómica. Irán está trabajando para tener la bomba atómica. O sea, ¿será nuestro mundo destruido por un holocausto nuclear? ¿Qué dice la Biblia? Para esto son las profecías. Para esto son las conferencias. Estamos viviendo la hora 11ª en estos momentos. Estamos viviendo los últimos minutos de la historia del mundo. El mundo no puede seguir como va. Hay problemas por todas partes. Y precisamente la destrucción de Jerusalén fue un símil a la destrucción de la tierra. Dice Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo. Jesucristo fue claro que habrían señales por todas partes. Estaba la señal del año 1780, la de 1883, la de 1780, la de 1755, el terremoto de Lisboa. Estos son los 7 sellos. Ya se han abierto 6 sellos. Está por abrirse el último sello. Cuando Él abra el último sello, va a haber silencio en el cielo por media hora. En el año 1755 hubo un terremoto que la Biblia dice que el sol se puso negro como tela de silicio. Los astrónomos no saben por qué se puso negro el sol, pero se cumplió en 1780. 1783